¿Por qué se rompe el amor entre hermanos? O más bien, ¿por qué se debilita y se corrompe el vínculo entre hermanos? El amor entre los hermanos es incondicional, como el amor por los hijos. Y voy a explicar el porqué y las dinámicas que se ven. El hijo primogénito, el primer hijo, cuando llega, el sistema familiar lo carga con los asuntos más importantes a resolver, ¿vale? Con todo lo excluido, con las cargas más grandes, ¿vale? El primogénito. ¿Qué pasa cuando llega el segundo hijo? El segundo hijo, el sistema familiar, lo carga con un poquito menos, con menos carga, pero el amor de ese hermano pequeño por su hermano mayor, ¿vale? Ese inconsciente niño le va a hacer decir a su hermano, yo voy a cargar por ti la carga más pesada que tú hayas cogido al momento de nacer. Llega el tercero, hace lo mismo con el de en medio y con el de arriba. Yo, al ser pequeñito, recibo más amor, más atención. Yo, por amor incondicional a vosotros y a vuestro amor que me dais, y cuidado, yo voy a tomar las cargas más pesadas que tenéis para mí. Y así sucesivamente. ¿Qué dinámicas se dan? El hijo primogénito siempre viene a ocupar el lugar de los excluidos más importantes de mamá y papá. ¿Qué pasa cuando mamá y papá han excluido a su propia madre? O sea, es decir, mi abuelo, por ejemplo, o a su propio padre. El hijo primogénito va a ocupar el lugar de mamá o papá, de su mamá o de su papá. ¿Vale? Ahí ya hay un desorden. Ese hijo primogénito se va a creer mayor que su papá o que su mamá, por lo tanto va a hacer el rol de mamá o papá, de cuidarlos, de aconsejarlos, de querer educarlos, querer cambiarlos. ¿Por qué? Porque se siente mayor, porque está ocupando un rol de madre o padre. Está ocupando el lugar de su abuela o de su abuelo. Eso es un desorden que provoca enfrentamientos entre hermanos, ¿vale? Porque no ocupa el lugar de hijo. ¿Qué pasa aquí? Ese hijo pierde a sus padres, porque pierde unos padres, y esos padres pierden un hijo. Es importante saber reconocerlo. El hijo primogénito también puede estar ocupando el lugar de exparejas de su papá o de su mamá, ¿vale? Cuando no se han aceptado parejas anteriores, ese hijo, ¿vale?, va a ocupar el lugar de pareja. Va a ocupar ese lugar de esa persona. ¿Ok? Y va a tener emociones y vivencias de esa persona anterior a su mamá o a su papá. ¿Vale? Por eso siempre es importante aceptar a las parejas anteriores, porque ellas han dejado el espacio para esa pareja nueva, para que se forme esa familia, para que vengan unos hijos o nuevos proyectos, lo que sea. ¿Vale? Quien se va siempre deja un espacio para la nueva pareja. Por eso hay que agradecer y aceptar. ¿Vale? Otra dinámica que se puede ver y que es realmente peligrosa, porque crea profundos malentendidos, profundos ataques entre hermanos, es cuando el hijo primogénito muere, nace muerto o es un aborto, ¿vale? Un bebé no nacido o un bebé que nació muerto o que murió a muy temprana edad a la hora de nacer. Ese duelo bloqueado, ese dolor de madre y de padre, ¿vale?, de no aceptación, después va a provocar que ese niño no se le esté dando el lugar de hijo en la familia, de primogénito. Los que vienen después van a tener muchos conflictos entre ellos, muchos. Hay que darles el lugar. Otra dinámica que se suele dar es cuando son dos hermanos los que están enfrentados entre sí. Uno de ellos está ocupando el lugar del linaje materno y el otro el lugar del linaje paterno. ¿Qué pasa si entre mis mayores, entre mis papás, hubo enfrentamientos que no supieron resolver, que no se atrevieron a enfrentar, ¿vale? Estos hijos van a venir a representar esos conflictos que no supieron enfrentar mis papás, o quizás mi abuelo. Porque quizás ese conflicto entre mis papás no era en sí de mis papás, sino de alguien más mayor, de mi abuelo, que no supieron resolver. Porque esa información va bajando, se va repitiendo
dentro del sistema familiar. Es importante, importantísimo que analicemos la dinámica en nuestra familia, por qué ocurren las cosas, porque el decir, oye, ¿por qué mi hermana o mi tía o mi primo se comporta de esta manera con sus padres? Como si fuera mamá o papá o como si fuera pareja. ¿Qué pasa aquí? Analiza cómo es papá o cómo es mamá, si mamá o papá han aceptado y han tomado a su mamá o a su papá. Si no lo han hecho, ese hijo viene representando eso y se ve claramente. Se ve claramente. Y estas son algunas de las dinámicas que se pueden ver. Hay ejercicios sistémicos en los que se resuelven esos desórdenes entre hermanos. El amor entre hermanos es incondicional, incondicional, tan incondicional que cuando nacemos queremos cargar con las cargas más pesadas de nuestros hermanos mayores. Siempre. Es más, el hijo pequeñito, el hermano más pequeño, siempre va a tener la carga más pesada del sistema familiar y la carga más pesada que habían cogido sus hermanos mayores. Es decir, si el hermano pequeño tiene una enfermedad, si el hermano pequeño tiene una adicción, si el hermano pequeño vive una situación muy dolorosa en su vida, eso no es del hermano pequeño, eso es de todos. Es de todos los hermanos. Un besito.